muy probablemente veamos una fragmentación o diferentes momentos de fragmentación entre la misma bancada de la Revolución Ciudadana. Correa tiene un fantasma detrás de él y es el fantasma de la traición. Yo de ADN hablaría como un partido transitorio para sostener la figura de Noboa. Estamos a las puertas de inaugurar un nuevo proceso legislativo a propósito de también la instauración de los 4 años del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Qué es lo que conlleva en este caso la estructuración mismo de la Asamblea? ¿Hay o no hay una mayoría que sea afín al gobierno? ¿Qué pasa también con esta minoría importante que es la Revolución Ciudadana? ¿Y qué papel van a cumplir legisladores como los de Pachacuti y también los independientes para lograr este objetivo? Son los temas, además también el tema de la constituyente, que lo vamos a analizar con el politólogo Andrés Ortiz Lemos, importante académico universitario, muy conocedor de estos temas, con quien vamos a desglosar cada uno de estos temas como estamos indicando. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho suscribiéndose. Igualmente son importantes para seguir contextualizando este tipo de contenidos. Al mismo tiempo, usted puede seguir las redes sociales de Global Opinion. Allí tenemos la coyuntura informativa permanente, tanto a nivel nacional como internacional. Así que síganos en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, y también en TikTok. Allí va a encontrar contenidos muy, pero muy importantes. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Andrés, por estar en la programación. Disculpas, estoy recuperándome de mi voz por una situación de una intervención quirúrgica, así es que me vas a tener que escuchar así, de esta manera. Bueno, ¿cómo miras tú la situación que se viene dando en este momento con este cambio, luego de que el presidente gana con una mayoría realmente abrumadora, 10 puntos de distancia de la contendora Luisa González? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué espera el país respecto al nuevo gobierno y también a la legislatura que está en este momento pues ya estructurándose? Saludos, Osvaldo. Bueno, me parece que es un contexto bastante interesante. A ver, por varias razones, ¿no? La primera por esa diferencia de votación que tuvimos en la segunda vuelta, bastante marcada, que contrasta con lo que pasó en la primera vuelta. Hubo un contraste bastante interesante, ¿no? Estos 10 puntos de diferencia son difíciles de procesar rápidamente. Se ve que se dio un proceso de deterioro de varios elementos del discurso de la Revolución Ciudadana entre la primera y la segunda vuelta, y un crecimiento de imagen en cierta manera de la estrategia de campaña del presidente Noboa, y eso se reflejó en el tema de la desdolarización, el tema de la desdolarización, que no es solamente un rumor, sino que ciertas asambleístas, la señora Cabezas, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, adelantaron que había esas intenciones de generar una dolarización a la ecuatoriana, que no es otra forma de que parece que fue lapidario, ¿no? Este tema. Lapidario, un eufemismo para decir que iban a hacer una convertibilidad. Las intenciones de Luisa González, sí. Terrible. Sí, también la manera como se planteó la posibilidad de generar estos grupos de paz, que en Nicaragua y en Venezuela son básicamente cuerpos paramilitares en apoyo ideológico al régimen. Entonces la gente estaba molesta por esto. Otro de los elementos que tal vez no se ha mencionado mucho es esa red de personas muy agresivas, se conoce como los bots o los troles en redes sociales, trataron de hacer una campaña intimidatoria a favor de la candidata González, que generó mucho rechazo hacia las personas que estaban indecisas. Los indecisos decidieron en mucha medida aquello. Estos chats de Verduga que evidenciaban otras cosas, intenciones de tomarse entidades de control. Sí, más por el escándalo, que por el entendimiento del público común de lo que estaba ocurriendo. Claro, todo eso fue una suma, entonces. Sí, de pronto se puede explicar por allí por qué esa abrumadora ventaja del presidente Noboa, ¿no? En ese sentido, sí. Y creo que el pueblo ecuatoriano o la ciudadanía ecuatoriana también ha tenido un crecimiento en cuanto a su cultura política. Es decir, ya no necesariamente puedes hacer que los votantes se muevan por un eslogan más colorido o por la promesa, digamos, más festiva, sino que ciertamente hubo una manera en la que la gente empezó a pensar sobre las posibilidades, las consecuencias que tendría su voto. Y eso se reflejó en esta segunda vuelta de manera contundente. Claro, lo que llama la atención es
que si esta diferencia se hubiera dado en la primera vuelta, tendríamos una conformación de la Asamblea diferente, con mucha más ventaja para Noboa, cosa que no ocurrió, lo que significa que todavía estaba fuerte o todavía estaba fresco el impulso de la Revolución Ciudadana en la campaña política Claro, primera vuelta. la primera vuelta, lógicamente. Sí. Pero ahora con la instancia del poder se puede determinar que hay algunas facciones que se van decantando. El tema de Pachacutic, por ejemplo, Verás, que denota sí. que el movimiento indígena prácticamente está como que fracturado, ¿no? en su consistencia mismo. Tomemos en cuenta que nuestra nueva asamblea tiene 151 asambleístas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Por causa del nuevo censo que plantea, ¿no? Creció la asamblea, ¿no? Creció, ¿no? Y no en la medida que se pensaba que iba a crecer la población, pero la asamblea, de acuerdo a estos 200.000, son un asambleísta por cada 200.000 habitantes provinciales, así es. ¿cierto? Entonces tenemos esto. Ahora, la carrera será la necesidad de conseguir, me parece que son 77 asambleístas. para conseguir una mayoría calificada. Y en ese sentido, hay una manera de tratar de buscar los asambleístas que se puedan sumar. Esto de Pachacutic puede ser interesante. Se ha dado nuestras conversaciones, incluso información cruzada, pero aquí la clave, Osvaldo, cuando se sepa si hay acuerdos o no, es en la conformación del nuevo gabinete. Cuando tú ves la historia de la democracia ecuatoriana y tú ves que están los congresos o las asambleas fragmentadas, ahí tú ves cuándo se negocia. La negociación no es que es pública, la negociación se da generalmente desde una manera de cabildeo político en la que el principal elemento de negociación son los ministerios. Entonces, cuando nosotros veamos... O sea, tú dices los ceder ministerios. espacios de poder. Eso es indiscutible, siempre va a pasar eso. Pero Pachacuti entraría en ese tema, yo no Ahora, estimo que... eso es lo que se va a negociar cuando se conformen los ministerios. Entonces, lo que va a estar, las negociaciones se van a dar en cuanto a la posibilidad de ocupar espacios de poder, por ejemplo, en ministerios. Si es que se logra sumar los 77 votos de ADN con otras bancadas, incluyendo Pachacutic, se va a negociar cosas, pero lo que se negocia son cosas tangibles. ¿Ya? Muchas cosas tangibles, muchas cosas que no necesariamente serán muy entendibles de forma pública, pero uno de los elementos que siempre se negocian son los ministerios. Pero de pronto no pueden ser los ministerios, pueden ser situaciones personales, porque se habla de que un grupo de Pachacuti apoya al gobierno y otro grupo se mantiene firme también. Si es que hay una fragmentación como hubo en la asamblea, en la penúltima asamblea, si es que hay una fragmentación de ese tipo y empiezan a buscar de manera personal a los asambleístas, vamos a ver ese tema. Esas son las mayorías móviles, ¿no? En este caso igual, pero si es que nosotros vemos por prebendas, alguna situación que se puede dar, si es que se dan una fragmentación como la que se dio en la asamblea antepenúltima, ahí podríamos pensar en eso. Pero si es que tenemos un bloque completo, digamos que en algún caso un apoyo de 9 asambleístas de Pachacutic, ahí sí tendríamos que estar pensando que se está cediendo ciertos espacios de poder. Ahora, con una mayoría, porque ya se habla de que ADN podría tener 80 asambleístas, es una mayoría sumamente amplia, holgada. De pronto puede ser una mayoría simplemente para la asignación de los cargos de la legislatura. La presidencia ya se da por descontado que será un militante de ADN, pero ¿qué pasa con las primeras vicepresidencias? ¿Qué pasa con el CAL y otras comisiones que son importantísimas como la Comisión de Fiscalización, Andrés? Ahí tendrá que negociar incluso con lo que es la primera mayoría ahorita, que es la Revolución Ciudadana. ¿Tú le ves Tiene un asambleísta más. No, eso es indiscutible. O sea, en este momento se habla de que, claro, que hay esta rivalidad política, tenemos este contexto de un nuevo bipartismo que se da en el Ecuador y todo, pero el momento en el que ya se empiece a discutir, inevitablemente va a haber negociaciones con la bancada. Han habido, digamos, pronunciamientos de asambleístas electos como la doctora Anabela Sin, Nielsen Olsen, que suenan los dos para presidentes de la Asamblea Nacional, invocando a la unidad, a ver si es que se comienza con una nueva etapa política en el país. ¿Tú le ves que puede ser posible esto con lo que acabas de señalar, un diálogo, un acercamiento inclusive con la propia revolución, el bloque de la revolución? Es que es inevitable que haya diálogo. En un contexto como el que estamos, que es básicamente, prácticamente un bipartidismo, necesariamente va a haber diálogo entre las dos bancadas más grandes. Eso es inevitable, ¿no? Y bueno, y con respecto a la elección de quién va a presidir la asamblea, muy probablemente el exministro de Turismo tenga mayores cartas para eso, pienso yo. No creo que se aventure la bancada gubernamental a tenerle
a un familiar cercano del presidente como presidente de la Asamblea. Como la madre. Sería muy freudiano, digamos, ¿no? Ya, fuera de del tema político, sería un tema ya freudiano ese. Entonces no creo que aquello ocurra. Más posibilidades tendrá, claro, el exministro. Para muchos es quizás de esperar ver que una madre le imponga la banda a su hijo, la banda presidencial. Bueno, pero eso ya en cuanto al hecho de que era la cabeza en la lista, ¿no?, de los asambleístas de ADN, y es una figura que, ahí sí no es que voy a hacer propaganda por nadie políticamente en este momento, ¿no? Pero Asín ha sido una persona muy visible a nivel de trabajo en comunidades y a nivel de territorio, trabajo en territorio. Muy visible, o sea, méritos. Y que ha sido un apoyo importantísimo. Ha tenido muchos de ella, entonces es una figura que sí pudo consolidar y ayudar mucho a la victoria del correísmo. Perdón, a la victoria de ADN. Ya se me olvidó los casos. Pero una cosa que no se habla mucho, que los analistas no suelen hablar mucho, es del extraordinario trabajo que hizo Asín y también Lavinia Balbonesi en la campaña, especialmente en la segunda vuelta. Oye, se fueron a territorios, a Esmeraldas, territorio. Estuvieron ahí, pero muy presentes, trabajando con la gente y viralizando este tema. No, si vos ves el Instagram de la Lavinia, es impresionante el trabajo que hicieron ella y Anabel. Entonces, sí es una persona que tiene una trayectoria política, Anabel. Así es injusto decir que es simplemente porque es familiar cercano, ¿no? Entonces, claro, este es un trabajo sostenido desde épocas de cuando fue candidato su esposo, pues, sí, Álvaro Noboa, ¿no?, que viene tejiendo digamos, este mecanismo de atención social en territorio en este caso. Pero ¿cuál sería la visión en este sentido de lo que va a pasar en esta asamblea polarizada? Que si bien va a tener mayoría ADN, pero hay una segunda mayoría que es importante, la de la revolución. La revolución se puede reestructurar en este caso, porque hasta el momento no se evidencia circunstancias de una línea de oposición o qué es lo que va a hacer el bloque de la Revolución Ciudadana. Tiene un asambleísta más, bueno, de lo que ganaron en elecciones en el momento que ganaron un asambleísta más, pero con las alianzas ADN tendrá más asambleístas, evidentemente. Exacto. De todas formas, todavía se necesitan alianzas para conseguir las 2/3 partes, ¿no?, de la asamblea. En este momento tenemos un contexto de lo que se conoce como el bipartidismo, ¿no?, que los dos partidos más importantes suman entre los dos más del 60% de los escaños en la asamblea. Entonces, en ese sentido, es imposible que no se den negociaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dará la oposición? Ahorita sí se puede pensar en una fragmentación del movimiento de la Revolución Ciudadana, entre la línea más dura, más leal y más fiel al señor Correa, que se está jugando el todo por el todo en discursos como el tema del fraude, supuesto el megafraude y la tinta mágica, lo que sea, y una línea más moderada a la Revolución Ciudadana, más pragmática y más realista, ¿ya? Y esa línea más pragmática y más realista definitivamente va a entrar en ciertos conflictos con la línea más dura. Eso sí vamos a ver. Muy probablemente veamos una fragmentación o diferentes momentos de fragmentación entre la misma bancada de la Revolución Ciudadana. Vamos a estar esperando eso. Ya hemos visto, ¿no?, algunos casos de personas que ya han salido de ahí. ¿De pronto una implosión de la revolución en la Asamblea Nacional? Sí, podría darse. Internamente. Podría darse. Las leyes ecuatorianas lo permiten. ¿A qué me refiero con que las leyes ecuatorianas lo permiten? Verás, nuestra manera de elección de asambleístas es con listas cerradas y bloqueadas. Eso significa que tú no votas por el asambleísta, votas por la lista y ya te tienes que aceptar todos los asambleístas que puso el partido, ¿no es cierto? En ese sentido, y esto te lo voy a decir que puede ser controversial, en ese sentido es muy inmoral que un asambleísta se cambie de camiseta. ¿Por qué? Porque la gente no votó por el asambleísta como persona, votó por el partido y votó por el escaño. En ese sentido, en las normas ecuatorianas es perfectamente permitible que se cambie de camiseta a un asambleísta y ya pase a formar parte de otras bancadas. Y con eso va a jugar muchísimo ADN. Ahí sí vas a ver, ahí lo que decías al principio, temas de favores personales, temas personales, buscar dividir. ¿Tú le ves que dentro de esta implosión la Revolución Ciudadana pueda comenzar a desgranarse de pronto en la propia Asamblea Nacional? Definitivamente. ¿O hay consistencia ideológica? Ese proceso empezó en la campaña y en la segunda vuelta. Si tú ves Luisa González enojada con el asambleísta Paola Cabezas por este tema de los ecuadólares, otras asambleístas que salieron a decir que había que incluso ponerle controles a la Iglesia Católica y todo eso. A las iglesias. Entonces ahí hubo ya una fragmentación que muy probablemente les causó haber sido derrotados.
por causa de esa fragmentación dentro del mismo movimiento. El mismo Verduga, que era otro funcionario, no estaba en la Asamblea, estaba en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social antes de salir de ahí, ¿no? Por ser cuestionado. Pero ahí mismo, en los chats de ese Verduga, te das cuenta que la Revolución Ciudadana ya es un reino dividido contra sí mismo, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento. Ya se están entre ellos fraccionando, dividiendo, peleando, y esa sí que fue una de las más importantes causales de la derrota en la segunda vuelta electoral. Ese discurso disperso, ¿no? esa falta de homogeneidad. Este tema podría determinar que estamos asistiendo de pronto a la debilitación de la revolución, por no decir otra palabra, Andrés. La Revolución Ciudadana y el partido ¿no? Revolución Ciudadana tiene muchas posibilidades de volver a crecer y de volverse a hacer fuertes. Es un error decir que están caídos, que no sé qué. Pero quien no está permitiendo ese recambio de liderazgo y de nuevos cuadros es el mismo Rafael Correa. Porque Rafael Correa tiene un fantasma detrás de él. Pero no es Rafael Correa el artífice de que la revolución todavía tenga ese nivel de aceptación, ese porcentaje. Que ahí está lo paradójico. Ese porcentaje alto. Sí, pero el Rafael Correa de hace 10 años. Esto es como una novela de García Márquez que se llama El otoño del patriarca. Tú tienes un patriarca político que es Rafael Correa, que tuvo un legado importante y la gente por ese legado sigue volcándose hacia los discursos de la Revolución Ciudadana. Pero él, como persona, ha tenido un deterioro cognitivo, de imagen, de discurso. Entonces, lo que él debería hacer si tuviera astucia tal vez, o asesores un poco más astutos, es que se maneje ese legado, el legado de él, pero la figura contemporánea de Correa tendría que dar ya un paso atrás, un paso al costado y dejar que nuevos cuadros vengan. Correa debería desaparecer del escenario político. No, pero debería darle paso a nuevos líderes, pero Correa tiene un fantasma detrás de él y es el fantasma de la traición. Correa tiene terror de que un nuevo cuadro con iniciativa, con voluntad, con energía, pueda opacarle y después incluso, según él, traicionarle. Entonces él nunca va a permitir que una persona que tenga luces, que tenga iniciativa, que tenga un discurso fuerte, que sea ambicioso, pueda ocupar un cargo de liderazgo, porque en ese momento él tiene este temor de ser traicionado. Pero al no permitir ese liderazgo, está condenando a la Revolución Ciudadana a las Luisas González, a los Arauz, a figuras que no tienen posibilidad de liderazgo político real. A las prefectas del Guayas, de Pichincha. Bueno, yo le vería a Pavón y a Aguinaga más bien como líderes que sí podrían tener liderazgo, iniciativa y ambición más bien. A ellas más bien es como que tal vez Correa tendría un poquito de recelo, aunque esos personajes que tú mencionaste ahorita podrían ser el futuro a corto plazo. Los recambios. Pero gente más joven podría levantar la Revolución Ciudadana, pero Correa tiene mucho temor de eso. Verás que es un capital político enorme el de la Revolución Ciudadana. No es que, un 30%... ya quisieran tener muchos, ¿no? Líderes políticos igualmente, sí, en este momento en el país. Es más, ¿no? Es más del 40% lo que tuvieron en segunda vuelta. Claro. Rompieron el techo prácticamente, ¿no? En primera vuelta rompieron el techo del correísmo duro, sí. En la segunda, claro, votaron por la opción de Luisa a los que no querían votar. Por todos los temas que ya los analizamos en primera instancia. Ahora, la situación de ADN, ¿qué implica ADN y qué implica esta responsabilidad del gobierno, del presidente Noboa, que tiene que dar indicios a ver qué es lo que se va a hacer con el país en este caso? En el Ecuador ya no se puede hablar tanto de partidos políticos, Osvaldo. Los partidos políticos fueron deteriorados a inicios del siglo XXI. Paradójicamente, lo más parecido que tenemos ahora a un partido político tradicional es toda la estructura de Revolución Ciudadana. Mira, qué paradójico. Pero ADN... que tiene estructura, y eso que ellos tiene bases, ¿no? Y ellos en su momento fueron outsiders en el 2006. Ahora ya no, ahora es casi como un partido tradicional. Ya tienen bastante tiempo. Pero ADN no sé, yo no hablaría de ADN como un partido político, verás. Yo de ADN hablaría como un partido transitorio para sostener la figura de Noboa, de Daniel Noboa. ¿No le ves a Noboa con un símil de cómo fue Correa en sus inicios? Con ese arrastre que hasta ahora lo mantiene y que ha posibilitado inclusive Noboa en tener un bloque en la Asamblea importantísimo, pues en tan poco tiempo, prácticamente un año. Sí, en el sentido de popularidad no es malo tener finalmente la posibilidad de salir de otro fantasma. Estamos llenos de fantasmas como un cuento de Charles Dickens, parece el Ecuador. El fantasma de la ingobernabilidad.
Ese fantasma de la ingobernabilidad podría superarse si es que de manera astuta Noboa y sus asesores logran ganar asambleístas a su favor y que no tengamos esa ingobernabilidad que nos ha mostrado mucho tiempo. Es el temor de que haya las mayorías móviles, ¿no? Y que en su momento pueda, ya tenemos experiencia, lo que ha pasado con los socialcristianos, con la Revolución Ciudadana, y no hemos dicho nada de los socialcristianos, que ahora están un poquito como que perfil bajo en este caso. Sí, pero hay otro espectro, y este otro espectro, en cambio, es el de las famosas aplanadoras. O sea, también es preocupante que pueda llegar a tener mucho éxito en el cabildeo de conseguir aliados en la asamblea y se convierta ADN o el partido del señor Noboa más bien en una aplanadora, ¿no? Y ahí los rasgos autoritarios que podrían estar presentes en el señor Noboa y que ha dado algunos, no sé, algunas señales podrían aparecer y ahí podríamos tener un escenario preocupante, ¿no? De un presidencialismo muy fuerte que podría tener conflictos, que podría resolver los conflictos con otros políticos a través de temas autoritarios. Y eso hay que tener siempre, hay que tener Por eso te decía, ¿no le ves un símil al presidente Noboa con los inicios de Rafael Correa en el ámbito del liderazgo y de cómo se maneja el movimiento? Como personaje un poco sí, como personaje, como persona un poco sí. Como movimiento no necesariamente, porque Correa contó con la ventaja de toda la izquierda tradicional, todo el centro izquierda, todas las socialdemocracias y todos los partidos más radicales incluso, con un bloque unificado que era la Revolución Ciudadana, que eso ahora ya ha empezado a perder efectividad. En cambio ADN lo que tiene es un partido que ha impulsado la figura de una persona, ¿no? De un líder emergente que es Noboa, pero ese líder emergente no necesariamente tiene una carga ideológica detrás, que sí tenía el correísmo. Entonces, lo que tiene es al líder, es a la figura, pero no está acompañada con un marco ideológico como si era el socialismo del siglo XXI, que es un marco ideológico transnacional además. Desde luego. ¿Tú le ves que ADN es un partido más o menos como una empresa electoral que le sirve al presidente sin duda, con su liderazgo, nada más? Sí, eso se conoce con los partidos carismáticos. Oye, ¿no? me estaba acordando del PUR, ¿te acuerdas del PUR? No. De Sixto Durán Ballén. Claro. Más o menos funcionaba así. Más o menos, ¿no? Sixto Durán Ballén es una persona que se separa del Partido Social Cristiano y tiene toda esa ventaja que tiene, todo ese peso que tiene, ¿no? De haber salido de ahí. Entonces, sí hay una línea ideológica en Durán Ballén, que es los conservadores. Ya, pero después de Durán Ballén, igual el partido... No, el partido desaparece. Pues. Es que esos partidos se dan, claro, son maquinarias electorales. Exactamente, ¿no? Sí, claro. Así más o menos, ADN también en este caso. Claro, sí. Después son partidos que la gente bueno, pero va a tener para mucho tiempo, yo estimo, el presidente. La figura del CIS joven. Es un presidente joven. Sí, y hace alianzas importantes, es astuto, se maneja de manera... Si se maneja de manera astuta y puede conseguir alianzas políticas importantes, se va a mantener mucho tiempo, claro. Pero la mejor manera de mantenerse es hacer las cosas mejor de las que les hizo los gobiernos anteriores. O sea, si él quiere reelegirse en 4 años, tendrá que hacer las cosas mejor de las que hicieron otros gobiernos antes. Ya, pero cuando tú dices las cosas mejor, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué cosas tendría que hacer mejor? Ese es un excelente... Mira que en 1 año y medio que está ya en el gobierno, ha sido muy cuestionado en diferentes áreas, bueno, en casi todas las áreas, en seguridad, en el tema económico, en el tema de generación de empleo, inversiones. Pero, a ver, pero la gente, como te dije antes, la cultura política ecuatoriana ya no es una cultura política tan sencilla, digamos, la gente no es tan, perdón por la expresión, la gente no es tan tonta para creer que el presidente les apagó la luz porque él era mala gente, o sea, que es lo que la oposición trataba de plantear. Claro. La gente no es tan tonta para pensar que la inseguridad empezó porque el presidente quiso que empiece o que hizo alguna cosa especial para que la inseguridad se genere. La gente ya se da cuenta que hay un contexto, hay una inercia que llevó el tema de la inseguridad y hay una inercia que llevó al tema de los apagones. Por ejemplo, que se había heredado de contextos anteriores y además un tema climático. Entonces, esas son de las principales críticas que se les ha hecho. Son cosas que la gente no es realmente tan ingenua para pensar que es que él lo hizo a propósito. Entonces, en ese sentido, la gente entiende que es 1 año y medio, es tiempo prudencial, pero no suficiente como para que se vean cambios extraordinarios. Pero 4 años sí va a ser tiempo suficiente. Ahí sí tendrá que hacer cosas. Ahora tú dices, ¿qué tendría que hacer mejor? Me preguntas, y es una excelente pregunta, porque mucha gente piensa que muchos logros económicos que se dieron durante el correísmo se dieron porque se hicieron cosas extraordinarias. Y la verdad es que los precios del petróleo fueron muy altos
desde el segundo boom petrolero, que es más o menos desde 2005 hasta el 2014, hubo mucho más dinero que en el boom petrolero anterior. Claro, Nunca entró tanta plata pero acá. el petróleo subió, Entonces, no es hubieron tanto una algunas política pública que condiciones se hizo. importantes dentro de la economía, ¿no? Entonces, con lo que tiene con lo que tiene ADN ahorita, con lo que tiene Novoa ahorita, tendrá que hacer cosas importantes que se noten. La gente tiene que notar que algo está pasando. Clave, seguridad. Notar en ese aspecto, en esos temas que estamos planteando, pero tienen que tomar también decisiones quizás un tanto duras, quizás en la parte económica, una nueva reforma tributaria, incremento o eliminación de los subsidios en el precio de los combustibles y otros, porque se va a necesitar recursos y hay de pronto imposición del Fondo Monetario Internacional. Bueno, tiene que tomarse, después hablemos del fondo, pero a las políticas que podrían ser controversiales, Novoa tiene que ser astuto, o sea, tiene que ser como un francotirador cuando manejas presupuesto del Estado. No se pueden quitar subsidios que afecten a los más pobres, pero evidentemente no puedes tener con subsidios a los más ricos, o sea, no puedes... Tú dices de la gasolina. Por ejemplo... Bueno, pero la gasolina es extra, y la Ecopaís, la única. Sí. No, pero hay otros elementos. Por ejemplo, tú no puedes tener gente que está calentando los saunas o las piscinas con gas subsidiado. Con el gas. Pero por otro lado, no puedes quitar el subsidio del gas a los más pobres. Entonces tendrá que ser como un francotirador. El subsidio del gas es de 700 millones. Pero ¿no? tendrá que ser como un francotirador. Tendrá que plantear a quienes le entrega subsidios, a quienes no, dónde se ponen los subsidios, dónde no se ponen, ese tipo de cosas. Pero tú dices entonces hay que buscar de pronto un tema de analizar también el tema del subsidio al gas. Ahora, al diésel también. Tú mencionas el tema de la gasolina extra, porque la gasolina super como no está subsidiada, y tú me imagino que asocias la super con los ricos y la extra. La super ya está liberada, ¿no? Por eso digo, entonces, como la super ya está liberada, entonces hay esa idea de que se puede asociar eso, ¿no? Pero no es una manera necesariamente completa de entender las cosas. O sea, hay muchos espacios industriales que funcionan con combustibles subsidiados, que no son ese combustible ya liberado. Entonces, ese tipo de cosas habría que tener como un francotirador, saber dónde subsidiar, dónde no subsidiar. Hay subsidios que deberían subir, por ejemplo. Hay subsidios que se deberían generar al agro, por Entonces ejemplo, tú dices focalización de los subsidios. pero una focalización muy inteligente para evitar que los movimientos sociales, los grupos de oposición se tomen eso como bandera de lucha. O sea, hay que ser muy astuto. Que no fue, por ejemplo, ni Lenin Moreno, ni tampoco el señor Lazo cuando se enfrentó a los paros con ISA. O sea, ellos, es increíble la ingenuidad, cómo se manejaron esas negociaciones. Se hubiera podido negociar muchas cosas importantes a grupos marginados, por ejemplo, indígenas, subsidios especiales para la educación indígena, acabar con la destrucción indígena de un plumazo, coger la plata que se usaba en subsidios y destinarla a los espacios más vulnerables. Eso nunca hicieron, nunca negociaron de una manera inteligente. Novoa ahorita tiene que hacer ese tipo de cosas, ese tipo de medidas las tiene que plantear. Pero la tendrá dura con el movimiento indígena en este sentido. A ver, hay mucho... Mira que hay una oposición directa, una periodización del gobierno al presidente de la CONAIE, a Leónidas Issa. Hay muchos problemas cuando se analiza lo que le llaman el movimiento indígena. Te digo esto porque nosotros hicimos una investigación en la Universidad Central de varios años. ¿Ya? Y no puedes pensar que todos los indígenas del Ecuador, o ni siquiera la mayoría de indígenas del Ecuador, apoyan a lo que se conoce como el movimiento indígena o los dirigentes del movimiento. Bueno, estuvo demostrado en la segunda vuelta. Sí, ¿no? Pero nosotros ya sabíamos de eso. La alianza con la revolución no funcionó. No funcionó, pero nosotros ya sabíamos de eso. La Sierra Central votó por Novoa. Nosotros hemos hecho cientos de encuestas en las comunidades indígenas. Nosotros de eso ya sabíamos. Los indígenas están esperanzados en cosas que se parecen a lo que nosotros estamos esperanzados en las ciudades. Mejor alimentación, mejores ingresos, mejor empleo, mejores condiciones de vida, cosas pragmáticas. Los indígenas son personas muy pragmáticas y la manera en la que ha habido la movilidad social entre los indígenas demuestra cómo son muy pragmáticos. Entonces estos líderes carismáticos como Issa no son líderes que universalizan el pensamiento de todos los indígenas. Al contrario, es casi en algunos espacios puede ser marginal. Mira, en la única provincia donde hay mayoría indígena en el Ecuador que gana Luisa me parece que es Sucumbíos. Y el resto de provincias no gana... la Sierra Central, ¿no? Por ejemplo, la Sierra Central, pero no ganan los indígenas, no gana, perdón, esa alianza que tuvo Issa con el movimiento de la Revolución Ciudadana. Entonces Issa no es ¿Y eso una persona... le dinamita de pronto el liderazgo de Leónidas Issa en este caso? Es que el liderazgo de Leónidas Issa nunca ha sido un liderazgo masivo, Osvaldo.
Ahorita más bien yo me sorprendí de que le llegó a tener en la primera vuelta un 5% de apoyo, que me parece excesivo, me parece que es un apoyo que más bien le dieron los grupos urbanos, intelectuales, personas identificadas con esos discursos radicales. Realmente Leonidas Issa no tiene un liderazgo masivo. Y que le ha dado a Pachacutic 9 asambleístas, pues no. Bueno, pero... Para poder inclusive moverse dentro de la asamblea. Ya vemos lo que está pasando en ese aspecto. Pero Ahora, esos nueve asambleístas ya están, no tienen un apoyo incondicional a la figura de Issa y como hemos visto y hemos hablado desde el principio, piensan que probablemente de manera pragmática puedan negociar con ADN. Entonces, ahora, eso refleja cómo todos estos males que de pronto existen dentro del aspecto de la administración, de la política, de la geopolítica, inclusive interna, son producto de la Constitución del año 2008, Andrés, porque en su momento el presidente, y esto es un discurso de campaña, dijo que iba a llamar a una constituyente. Bueno, si a mí me preguntas, hay cosas que serían importantes cambiar en la Constitución. Ahora, habría que preguntarle a un constitucionalista qué elementos se pueden cambiar desde la Asamblea o desde referéndums que sean vitales y qué elementos necesitará una nueva Constitución. Hay cosas que podríamos tener, por ejemplo, otro referéndum. Este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es indispensable. Me parece que ese es un resolverlo consenso, ¿no? De que de alguna forma hay que desaparecer el Consejo. La Corte Constitucional habría que repensarla muy seriamente, por ejemplo, y varios elementos relacionados a la manera como se maneja el tema de la seguridad. Pero bueno, hay un constitucionalista. El Consejo de la Judicatura. Seguro, pero seguro, o sea, que son entes que van incidiendo dentro de la justicia. Sí. Ahora, el Consejo de la Judicatura y la manera como se organiza fue reestructurado también en un referéndum en el 2011. Entonces, si un constitucionalista estuviera aquí, seguramente nos diría los mecanismos para que no necesariamente son mecanismos no tan... sea una asamblea, sino a través de referéndums. No tanto así, como se dice para tener una constituyente express, ¿no? Además de que se quisiera designar a constituyentes como notables, una fórmula. Bueno, ese ya es un tema, Paquito, ya... Pero tú le ves que debería haber constituyente o reformas directas que las maneje la Asamblea Nacional con propuestas del Ejecutivo. Lo que pasa es que se arriesga mucho con una asamblea constituyente porque por ahí puede pasar cualquier cosa, una bajada de popularidad, por alguna razón el señor Noboa tiene un mal momento, alguna entrevista desatinada y el público ecuatoriano que está en voluble y los votantes ecuatorianos que están en voluble pueden darle una orientación diferente a esta asamblea constituyente. Imagínate lo que pasaría con una asamblea constituyente otra vez con una mayoría que apoye el populismo, el socialismo del siglo XXI. Sería peor. Entonces es arriesgar mucho. Por lo tanto, tal vez otras opciones podrían ser mejor barajadas. La reforma parcial, las enmiendas serían más viables en este caso, sí, para mantener también la consistencia y la solidez del gobierno. Ahora ahí tenemos el tema de que igual, para hacer un referéndum necesitamos, o consultas populares, la aprobación de la Corte Constitucional. Es fundamental la Corte Constitucional. Y ahí ese es uno de los problemas, porque si me preguntas a mí, una de las instituciones que habría que ser repensada es la misma Corte Constitucional. Entonces, a mí me gustaría otra Constitución, pero es arriesgar mucho a través de un proceso constituyente. Entonces sí es algo que hay que pensar. La Corte Constitucional debería volver a ser una sala de la Corte Nacional o de la Corte Suprema de Justicia, como era antes. Yo creo que la Corte Constitucional en este momento tiene demasiado poder. Es una función autónoma, no pertenece a ninguna función del Estado. Quienes fiscalice, son la última exacto, palabra en materia constitucional. Son la última palabra, no pertenece a ninguna función del Estado y muchas veces se han atribuido cosas que no necesariamente ellos estaban originalmente investidos para ejercer. Entonces, esa es una institución que a mí me preocupa un poco. Igual el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces tú dices, habría que tocar también estas instancias como la Corte Constitucional, claro, el Consejo de Participación, Judicatura y otros que necesitarían algunos cambios. Y las normas relativas a la seguridad definitivamente tienen que ser manejadas de otra forma. O sea, por ejemplo, los crímenes extorsivos, no puede ser que unas pocas horas de prisión preventiva sean suficientes y después ya no ve el juez o el fiscal no presenta una carpeta y salen libres los criminales. Eso te tiene que reformar, pero de manera radical. Habría que haber una nueva denominación de delitos también, ¿no? Sí. Tomando en cuenta lo que está sucediendo en el país. Entonces, sí, aparte de cambios de naturaleza constitucional, cambios en las leyes, ¿no? Las leyes orgánicas y todo ese tema. Entonces, eso sí requiere un montón de trabajo y un montón de apoyo, tanto y apoyo político y apoyo civil. Y eso ojalá que pueda
ponerse las pilas del presidente. Ojalá que los ministros y los asesores en este periodo sean mucho más dinámicos de lo que demostraron ser en el anterior. Volviendo al inicio, ¿se verá en la estructura del nuevo gabinete del presidente? Vamos a ver qué pasa. ¿Tendrá que haber cambios en el gabinete? Yo, si me preguntas a mí, yo te diría que sí, pero eso tendrá que decir el presidente y creo que ya con 1 año y medio en el poder habrá tenido tiempo de repensar qué funcionó, qué no funcionó y cómo ser más eficiente en la manera de la administración de los ministerios. Claro, hay retos importantes, el tema de la generación de empleo, de que lleguen las inversiones, está en una gira Sí, prometedora, pero prometedora. queremos ver qué hay de realidad en eso, ¿no? Sí, pero es que el empleo no se genera por decreto y la gente no entiende, los movimientos sociales no entienden, creen que el empleo se decreta porque el presidente decreta que hay empleo y así no funciona. El empleo se genera si hay más productividad y la productividad se genera si hay condiciones económicas libres para que los empresarios o los pequeños empresarios, que son los que generan una enorme cantidad de empleo en el Ecuador, puedan trabajar, o sea, sin que el Estado pongan tantas trabas para poder moverse, una carga tributaria demasiado grande, Sí, una carga burocrática demasiado grande. Es impresionante para... Y reglas de juego, Osvaldo, también. Claro, es impresionante ver cómo los pequeños emprendimientos no caminan por lo que señalas tú, esa carga tributaria, esas dificultades que existen, Sí. realmente no les permiten avanzar. O las controversias que puedes tener, o sea, ¿quién va a querer invertir en un país donde las controversias se van a decidir en una corte provincial que no necesariamente podría ser la más confiable para no para sus intereses, O sea, sino para las reglas del tú juego? dices tendría que ser la incidencia del CIADI todavía. Yo en creo las que controversias a nivel Yo internacional. creo que habría que darles garantías a los inversionistas de que en caso de una controversia se pueda decidir eso de forma objetiva e imparcial, que probablemente la imagen del sistema judicial ecuatoriano no ha dado. Ese tipo de cosas generan inversión, tragedia y empleo. Digamos, un cambio, de pronto una flexibilización del código laboral. Pero es de cajón. O sea, es muy difícil generar empleo cuando la contratación es muy complicada, pero eso es muy obvio. Lo que pasa es que la carga política de hacer ese tipo de reformas es muy grande. Se ha tratado de hacer varias veces. El mismo Nova trató de hacer con una consulta. Justo eso no le funcionó bien. Sixto Durán trató de hacer en su momento. Es mucha intelectualidad en muchos movimientos sociales. Los grupos de oposición van a tratar de evitar que se den esos cambios. Pero esos son los cambios que generan empleo. Pues. No es que es por decreto que se generará el empleo. El empleo se generará cuando haya condiciones económicas que garanticen la productividad. Y esas se darán con cambios en materia, por ejemplo, para la minería, para el tema del petróleo, temas de extractividad, deberían darse también en este caso. Me parece. Mira que eso es lo que genera mayor resistencia, ¿no? Sí, pero lo que genera mayor resistencia no necesariamente son las normas que ya están vigentes, porque incluso ha habido reformas a las leyes extractivistas y leyes de hidrocarburos que han sido beneficiosas para el Ecuador, pero que nos han salido perjudicando al final cuando nos han demandado las empresas, ¿no?, vinculadas. No, lo que se suele meter grupos, movimientos sociales, ecologistas y el mismo ISA, paradójicamente, es el tema de nuevas explotaciones petroleras o la explotación de espacios que ya tienen comprobadas reservas y que ya han evitado que se sigan explotando. Por ejemplo, el caso del Yasuní, que me parece que fue... Del ITT. Sí, el campo Yasuní TT, me refiero específicamente a ese espacio muy pequeño. En ese 1.000.000 de hectáreas, pero esas eso 4 fue hectáreas están ahí. un manejo realmente equivocado, porque la propia población en este referéndum se pronunció. Ese fue un manejo equivocado por muchas razones. Primero, porque de alrededor de 1.000.000 de hectáreas que tiene el Parque Nacional Yasuní, hay un espacio del tamaño del Parque de la Carolina que está bien intervenido. Primero. Segundo, porque la Constitución dice que ese tipo de consultas se deben hacer a nivel local. O sea, que no se hizo. Y lo tercero, que a mí me parece lo más importante y que se debería repensar, y aquí voy a ser un poco controversial, pues la gente no sabía por qué votó. La gente no sabía por qué votó. Entonces, era prácticamente un referéndum a la gestión de Lazo, ¿no? En ese momento. Se tiene que repetir procesos, repensar procesos. Entonces tú dices, cambios, y muchos cambios, sí, pero no constituyente. Es arriesgar mucho el tema de hacer una asamblea constituyente. Es arriesgar mucho. Yo no me metería por ahí. A pesar de que sería probablemente deseable, no es algo en lo que valdría la pena arriesgar, porque cualquier mal manejo de la comunicación unos días antes de la elección de asambleístas podría resultar en efectos bastante
conflictivos, digamos, tener una mayoría afín, por ejemplo, al socialismo del siglo XXI o temas de ese tipo. Por otro lado, discursos que se han hablado de asambleístas entre notables y cosas así, son bastante, casi como disparates, digamos, ¿no? Disparates ajenos Claro, a la democracia. la ley Claro. tampoco lo va a permitir en este aspecto. Además, claro. Bueno, Andrés, ha sido importante conversar contigo sobre estos temas. Seguiremos desmenuzando en cuanto se vaya dando esta objetividad y esta realidad política de nuestro país. Por ahora, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Osvaldo. Gracias al doctor Andrés Ortiz Lemos, importante politólogo de nuestro país, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Comentarios también son importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas y de contenidos. Siga las redes sociales de Global Opinion. Allí va a encontrar el contexto y la coyuntura informativa permanente de actualidad al momento en las redes sociales que ustedes ya le conocen, en X, antes Twitter, en TikTok. Tenemos contenidos importantes que los lleva adelante nuestro compañero David Morocho Verastegui, nuestro equipo con Vladimir Guevara y también con Noemí Castellanos y el equipo que está detrás de todo esto. Así que sigan también las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por la sintonía. No olviden que este programa se retransmite a partir de las 19 horas en el canal de YouTube de Global Opinion. Mire el programa, comparta el contenido para tener una sociedad más informada, que es lo importante y lo que necesita este país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y estoy agradecido por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.